No sé si tenemos poquito tiempo, así que a lo mejor queda algo pendiente. Les cuento un poco para que veamos cómo lo podemos armar. Sé que ustedes estaban trabajando con el tema de la responsabilidad social, ¿no es cierto? Que estaban viendo a un autor que hablaba desde la responsabilidad empresarial, ¿no? Eh, Cómo hacer el traspaso, digamos, de esta cuestión del ámbito de lo profesional a un ámbito más amplio que tiene que ver con eh, el mundo, con la vida en general, ¿no? Con la relación con otros y también con el medio ambiente y con los animales y con todo lo que implica la dinámica del planeta en general, ¿no? Bueno, desde el arte, desde siempre hay, digamos, preocupaciones, inquietudes respecto a estas cuestiones que son del orden de lo existencial, o sea, que no tienen que ver con una profesión en particular, sino que son cuestiones, algunos autores van a decir que se parecen a las filosóficas, ¿no? Porque son preguntas que a veces no tienen ni siquiera respuesta, que podemos ensayar alguna respuesta, pero que no son respuestas certeras, ¿no? A cuestiones de la magnitud de la vida y la muerte, ¿no? De la sexualidad, del erotismo, cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Eh, Todos estos temas atraviesan al arte y atraviesan a todas las profesiones en realidad. Cuando yo digo arte, también los incluyo a ustedes, a los diseñadores, porque el ámbito del arte hoy en día se amplió muchísimo y todo lo que tiene que ver con experiencia artística y estética ahora está ampliado a otras disciplinas, ¿no? Así que bueno, digamos, de la mirada moderna del arte, ¿no? Como un lugar de mímesis del mundo, de representación del mundo, hoy, en la contemporaneidad, estamos parados en un lugar de reflexión sobre el mundo, ¿sí? De interpelación de ciertas cuestiones existenciales que pretenden incidir sobre la realidad, ¿no? Que ser transformadoras de la realidad. Ya no hace falta copiar al mundo, sino que necesitamos poder interpretarlo, ¿no? No sé si ya no leen más a Cassirer, supongo, en esta, cuando yo daba clases la materia era estética, y bueno, tenía como otro recorrido, pero bueno, la noción de universo simbólico que la trabajábamos en este momento, me parece que es valiosa como para pensar a la cultura como esa producción y ese reservorio de símbolos, ¿no? Que van a aparecer en todas las áreas de la cultura. La ciencia, la religión, el arte, y en el caso de ustedes el diseño. Bueno, yo elegí dos bloquecitos para trabajar, uno que tiene que ver con una diseñadora en indumentaria, que a lo mejor, seguramente, que ustedes la conocen, se llama Lucy Horta, no sé si la escucharon nombrar alguna vez, ¿no? Bueno, es una diseñadora industrial que se termina dedicando al arte, de hecho se casa con un argentino, rosarino, que también es artista plástico, ella es inglesa, pero viven en París. Y hace como un traspaso de sus inquietudes sobre el diseño indumentario y la moda al ámbito del arte en relación a lo social, ¿sí? Y se propone esta acción, ¿no? Sobre la realidad que les comentaba antes a partir de su obra. Que si bien podrían funcionar como prototipos, ¿sí? Ella no los termina llevando a la industria para una producción masiva, sino que lo que le interesa es que funcione como poética, ¿sí? Como un lugar que active la reflexión. Bueno, si quieren comparto pantalla. Marcos, vos andá diciéndome si Dale, dale, vamos a interrumpan todo arrancar. lo que quieran, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, voy a compartir son poquitas imágenes porque es poquito tiempo. Si quieren, bueno, les puedo después alcanzar otro material y demás. Bueno, voy a sacarlos un poquito a ustedes, así. Bueno, están viendo, ¿no? Voy a ponerlo a modo de Sí, presentación. Bueno, como les decía, va a trabajar el tema del espacio, el tema de la sociedad,
con esta visión medio de esperanza, ¿no? De promover ciertos cambios en lo social. Hace también unos vínculos muy interesantes, ahora ustedes van a ver la obra, entre lo que es indumentaria, arte bueno, como producción a veces performática o escultórica, y también con arquitectura, con la idea del habitar, por ejemplo, y con la idea de espacio en arquitectura. Como les había dicho, ella se inicia en el ámbito del diseño de la indumentaria, ¿sí? De la manera más tradicional en el mercado de la moda, pero va a empezar a hacer indagaciones por otros ámbitos. Yo les puse acá algunas frases de ellas que me parecían interesantes. Se empieza a preocupar por esas condiciones sociales que todo el tiempo están condicionándonos, y por distintos aspectos o distintas protagonistas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, las víctimas de las catástrofes naturales, refugiados políticos, todo el tema de la migración, eh, eh, cuestiones que tienen que ver con los pobres, con los excluidos, ¿sí? Bueno, diferentes problemáticas sociales que le interesan trabajar. Y hay unas frases que me parecieron interesantes para pensar el rol del artista desde este lugar, ¿no? Que dice que el arte debe ser profundamente arraigado en el modo de funcionamiento de la sociedad, en su especificidad cultural y social y sus componentes políticos y ecológicos. Me parece que ahí hay mucho para pensar, ¿no? De cómo trabajamos, ¿no? Y cómo nuestra posición ética en el sentido de bien común, ¿no? No ética en el sentido de moral, está a veces de manera inconsciente atravesando nuestro trabajo, ¿no? Nuestras producciones. Aunque a veces no nos demos cuenta, pero sí tenemos esa situacionalidad siempre del lugar de donde nacemos, de la cultura a la que pertenecemos, y aparece en la obra, ¿no? Y por otra parte, digamos, su deseo, su objetivo, ¿no? De producir arte, que es que justamente hace hincapié en esta idea de comunicar, que también me parece muy interesante para pensarla, que tanto los diseñadores, en el caso de ustedes de indumentaria y textil, y de las otras áreas del diseño también, los arquitectos también, por supuesto, la gente de cine, tenemos en común esta idea de la comunicación. El arte no existe si no hay un otro para comunicar, o sea, el circuito termina, ¿no? O mejor dicho, se reactiva en ese otro, que en el caso del arte es un espectador, es el público, más activo o menos activo. Bueno, algunas de sus obras para que las vean y vean cómo se traduce esto en la producción, ¿no? Tiene toda una serie, por ejemplo, que es sobre, trabaja con un refugio de gente en situación de calle, ¿sí? De vagabundos, homeless, pónganle el nombre que quieran, eh, y trabaja el tema de la identidad. Bueno, ella le preocupa que estos protagonistas sociales que no son tenidos en cuenta, digamos, son nombrados con categorías que le ponen otros, ¿sí? No que son autorreferenciales. Ellos mismos no se denominan así, ¿no? Empieza a trabajar toda la cuestión de la identidad y con ropa recuperada y materia, telas y demás, producen esta obra que la producen los mismos, estas personas que están en situación de calle, eh, con la idea de la conexión con el otro, ¿no? Van a ver que están acá unidos, ¿no? Y hacen una especie de performance. Cada uno diseña su propia indumentaria, ¿no? No es la artista la que la diseña, sino que cada persona diseña su propio traje. Después, bueno, en esta línea de obras performáticas va a trabajar esta serie de obras que se llama Nexus, que también trabaja la idea de comunidad, ¿no? Simbólica, la idea de ese lazo con el otro, eh, que nos hace posible sobrevivir, porque otro de los temas centrales de su obra es cómo sobrevivimos, cómo en la medida en que nos conectamos con los otros, podemos llevar adelante nuestra vida. Si no, terminamos muriendo, ¿no? Hay algo de la supervivencia que tiene que ver con la relación con el otro. Y en esta línea también tiene varias series de obras, ¿sí?
que miren qué interesante, ¿no? Ustedes que están en el diseño y de indumentaria y textil, que ella no se priva de la mejor tecnología, ¿no? Usa telas inteligentes, recursos muy actuales en cuestiones de tecnología. Sin embargo, el concepto tiene que ver con una cuestión social, ¿no? Esto de que estamos enlazados al otro, de que dependemos hasta del calor humano del otro, ¿no? Ahora en pandemia, que está en crisis, ¿no? Esta idea del cuerpo del otro, ¿no? Cómo lo necesitamos, eh, cómo necesitamos que el otro de alguna manera esté al lado en esta sensación de que nos está protegiendo, nos está cuidando. Bueno, y arma esta especie de trajes, ¿no? Colectivos, con diferentes modelos. Si ustedes la googlean van a encontrar un montón de variantes que trabaja con esto. También otras problemáticas que aparecen en estos trajes y en estas performances son las cuestiones del medio ambiente. Tiene toda una serie de obras que tienen que ver con en este caso con el cuidado del agua y con el tema de la paz, ¿sí? Y ligado a la arquitectura, esta idea de cuerpo como arquitectura, ¿no? Que hay algo interesante que trabaja, que es el tema de la casa, ¿no? Yo ahí tomé también algo que ella habla de su obra, ¿no? Que piensa en el tema de los migrantes y el lugar de territorio, eh, no como un territorio físico, sino como un territorio habitable, ¿sí? Porque la casa no significa solamente el espacio físico, sino que significa ese lugar simbólico, ese lugar que está de alguna manera eh, tiene significaciones de otro tipo plasmadas, ¿no? De vivencias, de experiencias, de afectos. Y bueno, lo que ella plantea es ese espacio de la casa, cómo lo piensa en relación a los migrantes, ¿no? En Europa. La casa como algo inestable, como algo desconocido para ellos, ¿no? Y produce esta serie de obras que son una mezcla de cuerpo y carpa, ¿no? En relación a esta idea. Bueno, y por último, esto es todo como para que después sigan buscando, si les interesa, porque es cortito. Es interesante que ella estuvo en la Bienal del Fin del Mundo, acá en Ushuaia. No sé si alguna vez la escucharon nombrar, o hace unos años, no tantos, eh, donde ella lleva sus obras, se hace toda una... Saben que las bienales, justamente este nombre bienales, porque cada 2 años se hace este encuentro de artistas en distintas partes del mundo, por ahí la más conocida es la Bienal de Venecia, ¿no? Las que le suena más. Eh, Esta se hizo en Ushuaia, con artistas también de todo el mundo, y bueno, lleva su obra, la característica de estas obras son estas banderas y objetos de indumentaria que de alguna manera simbolizan la diversidad cultural, y lo interesante que le suma a esta acción es que propone en unos textos que están serigrafiados en estas especies de carpas o de hábitats que ella construye, eh, una enmienda al artículo número 13 de la Declaración de los Derechos Humanos que, proponen ellos, debería garantizar el desplazamiento libre, sin los límites de las fronteras por el mundo, ¿sí? De alguna manera, derribar las fronteras nacionales y poder permitir a todo el mundo que circule libremente. Y además hacen una especie también de proclama o de manifiesto sobre la producción de un pasaporte universal, ¿no? O sea, todo eso es parte de la obra. Esta es una característica de las obras bien contemporáneas, ¿no? Donde se arma un dispositivo, ¿no? El dispositivo significa que la obra no es solamente ese objeto material, ¿sí? Sino que participan del sentido de la obra, de su significado, todos los otros elementos que la rodean, que le podríamos llamar paratextos, si quieren. Son otros discursos que se arman alrededor de la obra. Lo mismo les va a pasar a ustedes con la indumentaria. En este caso, el paratexto, uno de los paratextos es Ushuaia como fin del mundo, ¿no? La nieve, ese ámbito inhóspito, ¿no? Del mundo, que a su vez es patrimonio de la humanidad, ¿no?
y además hay un espectador que está a distancia mirando esa obra, ¿no? Bueno, todo eso construye el sentido de la obra. Más estas propuestas que son propuestas teóricas, ¿sí? De generar el artículo este para la Declaración de los Derechos Humanos o de proponer un pasaporte, ¿sí? La obra se va construyendo con todos esos elementos que ya no son solamente materiales, ¿sí? Bueno, esta era una propuesta para pensar el tema de la responsabilidad social, de poder hacernos cargo desde el lugar de productores de arte, en mi caso, en el caso de ustedes de diseñadores, en el caso de Marcos de cineasta, de estas problemáticas del mundo, ¿no? Que ya no son las propias, las de mi metro cuadrado, sino que nos tocan inevitablemente desde diferentes costados, ¿no? Yo elegí todas obras acá que trabajan sobre lo social porque me interesa particularmente ese punto, ¿no? Hay muchos artistas que también trabajan sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema del cuidado del planeta. Bueno, sería para otra charla, ¿no? No me daba para meter todo. Bueno, esta era una de las propuestas. Voy a dejar de compartir y bueno, si quieren charlamos un poquito. No sé hasta qué hora tenemos, porque les había preparado otro bloque más sobre Latinoamérica. Si llegamos, se los muestro. Ahí está María, Eugenio. Hola María. No, perdón, María Eugenia, no sé qué pasó que yo estaba esperando y no entraba. Bueno, Marco, eso tuvo fue la broma. tecnología en contra, pero bueno, un gusto verte acá nuevamente con Ay, nosotros. para mí también. María Eugenia nunca se fue porque siempre quedó en nuestro corazón realmente, porque, bueno, por cuestiones de ella laborales y se complicaba mucho también de un no, incluso un no pago, ¿no? ¿Cuántos años estuviste? 11 8. años. Sí, 11. Contando Bueno, los de La Plata, sí, en total, pero 11. esas son cosas Ad importantes honorem. que poder ad honorem, ¿no? Son las grandes deudas de la Sí, por un lado universidad, uno también en ese hace como caso de una la facultad. reparación de lo que yo recibí como alumna, ¿no? También alumna de la educación pública, así que fue también una devolución de lo que a mí la universidad me dio en su momento, ¿no? Pero bueno, a Es veces desde las ya, cosas de la desde vida, ya, desde ya, pero además, digamos, ¿no? Eso tendría que haberse dado. Bueno, y no se dio, lamentablemente. Y bueno, eh, María Eugenia está muy insertada en otros ámbitos, pero digamos, María Eugenia tiene una trayectoria, ya es una trayectoria de más de 20 años, porque además vos en la UBA es la edad. estuviste 3 años, después tuviste a tus hijos mellizos, volviste y siempre nos aportaste la mirada artística y estética que fue tan importante para acompañarnos en tantos años del desarrollo de la materia estética junto a Mónica, a Marcos en ese momento, y luego se incorporó Jazmín, que fue primero alumna, ¿no es cierto, Jazmín? Y luego, bueno, integrante de la cátedra, que hoy esa cátedra se transformó de alguna manera en ética profesional, por lo cual hay un hilo conductor desde ese origen, ¿no? ¿Mm? Y Bueno, la sigo verdad es estando, porque los afectos, claro, viste, perduran. sí, además, bueno, hemos compartido congresos, jornadas en distintos lugares, así que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Eh, Bueno, justo lo que les quería contar ahora, si es que hay tiempo, no sé, ustedes díganme. sí, Es sí, alguna de las cosas que fui trabajando y que, bueno, fui presentando en algunos congresos de semiótica, algunos con María también, en Chile, por ejemplo, que estuvimos juntas, con Mónica, que bueno, es justamente la perdón, y relación con Rosa Ravera, que es un y con ícono, Rosa, ¿no? Que, bueno, ahora está en María. Rosario, porque ya está mayor, digamos, y bueno, ya no viene a Buenos Aires, pero sigue también, su cabeza siempre sigue reflexionando, ¿no? Sobre la estética. Eh, sí, esa fue una experiencia muy linda. Muy Y linda. vos llevaste el trabajo sobre los cuerpos asesinados en México, en la frontera. Claro, bueno, son una serie de artistas, Pero, mujeres,
No, en realidad la selección no tiene que ver con una cuestión estrictamente de género, aunque podría leerse así, y adhiero absolutamente a una mirada feminista, digamos, en este sentido, pero la selección en realidad tiene que ver porque me interesa la obra de ellas, eh, así como medio azarosamente me fui encontrando con ellas, y fui seleccionándolas casi medio inconscientemente porque me interesaba lo que proponían. Bueno, justamente los que les quería traer era algo de eso, con algunas de estas artistas que estuve trabajando durante ya hace varios años, y que proponen, digamos, esta relación entre arte y política, ¿no? Política entendido desde esa definición hermosa de Kush del ethos cultural, ¿no? Es decir, que cada cultura tiene una ética que por convenciones, por acuerdos, por cuestiones situacionales, eh, determina determinadas concepciones, cosmovisiones del mundo, ¿sí? Esta ética no tiene que ver con la moral individual, sino que es con una construcción colectiva, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica, lamentablemente, hemos sido pueblos desde siempre, ¿no? Con muchos inconvenientes, con muchos padecimientos. Y las artistas latinoamericanas que yo les quería compartir, que son contemporáneas, bueno, han puesto en obra, ¿no? Algunas de estas cuestiones de las problemáticas sociales, culturales, de los derechos humanos en Latinoamérica. Así que bueno, hago un barrido rápido porque no sé hasta qué hora tienen. Meta, No, meta. pero te ¿Sí? Bueno, decimos, podemos, bueno, podemos seguir hasta el final, sí. como quieran. Yo no tengo ningún problema tampoco. Bueno, les voy a compartir entonces estas imágenes porque, bueno, a veces a lo mejor no a ustedes, ¿no? Pero hay como esa idea de que el arte es una cuestión medio de pasatiempo o de entretenimiento, que los artistas vivimos del aire y lo hacemos porque tenemos ganas y porque es un modo de expresión libre y relajado. Y bueno, voy a contraponerme a esa mirada, digamos, porque las artistas que les voy a presentar son, aunque no se definan como tales, en muchos casos son activistas, ¿sí? Políticas y sociales desde su hacer artístico, desde esas poéticas que tratan de visibilizar ciertas cuestiones que están ocultas, que están camufladas, ¿no? Por políticas oficiales, por cuestiones que son a lo mejor de Estado, y que no tiene su espacio para darse a conocer, ¿no? Hay como una mirada contrahegemónica, podríamos decir, en las obras de estas artistas, ¿no? Que paradójicamente son artistas reconocidas a nivel internacional, ¿no? Es decir, no son artistas que están encerradas en su taller y que producen estas obras sin incidencia o sin diálogo global, ¿no? Son artistas reconocidas generalmente primero afuera y después en su propio territorio, ¿no? En su propio país. Bueno, acá un poquito lo que dice esta diapositiva es esto que les estaba comentando antes, ¿no? Que la obra ya no la entendemos como un objeto material, sino que la entendemos desde un dispositivo de significados, ¿no? Y dentro de esos dispositivos de significados hay muchas variantes, ¿sí? Muchas nuevas como las performáticas, como acciones colectivas, diferentes tipos de obra, que están en un linde, en una línea muy finita, ¿no? Entre lo que podríamos llamar arte, lo que podríamos llamar política, lo que podríamos llamar activismo, y justamente esa es una característica contemporánea, ¿no? La pérdida de estos límites, ¿no? De estos compartimentos estancos que por ahí había en la modernidad, ¿no? Y que hoy en día se mezclan. Bueno, una de estas artistas es Teresa Margoles, que es una artista mexicana que trabaja sobre el tema de la violencia en la calle, sobre todo, violencia que tiene que ver con el narcotráfico, violencia civil, violencia parapolicial, bueno,
tiene obras que justamente son muy crudas, muy fuertes, que traen a la luz ese tipo de crímenes sociales que no son visibles, ni siquiera son enjuiciados, ¿no? Si pasan por alto. Bueno, esta es una de las obras. Ella trabajó muchos años en el CEMEFO, que es un centro forense, ¿sí? Y arma estas obras. Ustedes ven acá burbujas, hay como un espacio que parece lúdico, sin embargo están hechas con agua que se usa para limpiar los cuerpos de la morgue, cuerpos que son NN, ¿sí? Que han sido víctimas de violencias policiales o en manos del narcotráfico y demás. Esta es otra obra que lleva ella a la Bienal de Venecia, por eso les decía el reconocimiento que viene de afuera, ¿no? Que es la bandera mexicana empapada con sangre, ¿no? Y en todas las obras de ellas es interesante el título, ¿no? ¿De qué otra cosa podemos hablar? O sea, ¿de qué podríamos hablar de estética, de arte, si no tocamos esos temas que son fundamentales en nuestro lugar, ¿no? En nuestra situación existencial, más allá de ser artistas, ¿no? Y esta es otra obra muy fuerte también, donde ella, bueno, en la ciudad de Juárez, no sé si ustedes habrán escuchado hablar, en todos en la frontera de México y Estados Unidos, en muchos puntos, ¿no? Está este traspaso de la frontera ilegal, ¿no? Y bueno, son directamente acribillados a tiros estos mexicanos o latinos en general que quieren pasar a Estados Unidos. Bueno, en esta época que hizo la obra todavía no tenía el muro de Trump, pero bueno, en esa línea, ¿no? De cruce de la frontera, donde se producían siempre estos asesinatos legitimados casi por el Estado, ¿no? Después de que se daba digamos, la balacera, se retiran los cadáveres y pasa como naturalizando la situación un camión hidrante tirando agua, ¿no? Limpiando la sangre que quedó en el lugar. Lo que hace ella es recuperar esa agua con sangre y armar estas mantas, ¿sí? Que si nosotros no tenemos el texto, ¿no? Y además el título, quizás tampoco nos daríamos cuenta de que esto es sangre, ¿no? Por eso digo cómo se va armando el dispositivo de la obra. Otra artista es Tania Bruguera, es una artista cubana que trabaja, digamos, ella está en contra de Fidel Castro, de la revolución, tema controversial, pero bueno, su obra es por la libertad de expresión y porque permitan, digamos, la libre circulación de los ciudadanos cubanos. Trabaja con lo que se llama arte de conducta, tiene toda una organización que también llamó Arte Útil, ¿no? En esta unión, ella le llama artivismo, ¿no? Armó como este neologismo con la palabra arte y activismo político. Y les traigo esto porque es muy loco que una obra de arte sea la conformación de un partido político, que de hecho hasta se presentó en elecciones, ¿no? Ella lo empieza a pensar en el 2006, lo empieza a implementar del 2010 al 2015. Los que participan, digamos, de este proyecto son migrantes, o sea, está abierto a cualquier persona del mundo, no está localizado en un lugar particular, desde gente, personas individuales, instituciones, diferentes representaciones públicas, bueno, conforman este Partido del Pueblo Migrante, ¿no? Que se presenta en elecciones, y se postula desde el arte, desde un artista, ¿no? Como una acción estética y ética, ¿no? Para que vean cómo los lindes se empiezan a cruzar, ¿no? Bueno, artista, vamos bajando hasta Argentina, ¿no? Ahora Guatemala. Guatemala vivió una guerra civil de 30 años, ¿sí? Que terminó en el 96, donde grupos parapoliciales y dictaduras, ¿no? Militares y civiles también, digamos, tomaron el país y de alguna manera
culpabilizaron a las guerrillas que surgían, las ubicaron dentro de los pueblos originarios, ¿no? Un poco porque querían quedarse con las tierras, ¿no? Entonces les venía bien eliminar a toda esta gente de los pueblos originarios, y hacían efectivamente racias de esta gente que vivía en tierras que, por supuesto, como pasa en muchos lugares de Latinoamérica, no tenían, digamos, una escritura, un papel, digamos, un documento legal que legitimara que eran los dueños de la tierra, ¿no? Las acciones que el gobierno lleva adelante para eliminar a esta gente de su tierra son terribles, similares a, podríamos decir, algunas de la Segunda Guerra Mundial, como hacerles cavar su propia tumba, ¿no? Y quedar enterrados ahí. Hay documentación de todo esto. Regina José Galindo recoge esa documentación de juicios y demás, y hace sus obras. Yo acá les traigo una que se llama Tierra, que es una obra performática que después la hizo en Francia, en distintos lugares, no solamente en Guatemala, donde una enorme pala mecánica, miren lo que es el efecto, ¿no? de ese monstruo de la pala, que lo podríamos simbolizar con tantas cosas, ¿no? Y ella desnuda en ese pedacito que queda de tierra parada, ¿no? Resistiendo el avance de esta pala, ¿no? Hay otra también que es en unos maizales, que no la puse ahora acá, que es muy interesante también, donde ella está en el medio de los maizales y con una guadaña van cortando los maizales, con el riesgo de, en esa masa de plantas también, que ella quede en el medio, ¿no? Y esta es otra acción que ella hace en una de las instituciones, no me acuerdo ahora si creo que es en la Corte, justamente en contra de una candidatura de un presidente, Ríos Montt, ahí en Guatemala, que está, digamos, acusado de haber participado en estos hechos, digamos, de lesa humanidad, y va caminando, haciendo todo un recorrido, dejando las huellas de sus pies manchadas en una palangana con sangre alrededor de la corte. Bueno, Doris Salcedo, bajamos a Colombia, que ahora Colombia, a mí me impresiona porque van pasando los años y es como que se reeditan siempre los mismos temas, ¿no? Con diferentes protagonistas, con diferentes, por ahí, situaciones políticas, pero aparecen como las mismas problemáticas. Bueno, Colombia, ustedes saben que está atravesada también por el tema del narcotráfico, las FARC en su momento. Ella trabaja también desde el diálogo con las víctimas. Eso es algo que me parece muy interesante y muy conmovedor de estas artistas, que la fuente de su trabajo está en la escucha de esas comunidades o de esas personas que fueron víctimas de determinadas situaciones, ¿no? Y aparece ese testimonio en la poética de la obra, ¿no? Eugen, Sí, ¿se va a se cortar? va a cortar y volvemos al mismo link para que Bueno, retomes. Ahí se va a cortar bueno, entonces salimos ahora, Salimos y volvemos a entrar al mismo. dale. Así podemos avanzar hasta Argentina. Bueno, estábamos en Doris Salcedo. Doris Salcedo, que, a ver, vamos a ampliar acá, que es una artista colombiana, les decía, y para mostrarles este vínculo con lo político, con la historia, con la cultura, elegí esta obra, que es una obra de 2017, que ella hace, bueno, en Bogotá, a pedido del gobierno, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan cuando se firmó el convenio con la FARC, que se hizo un plebiscito, el pueblo dijo que no, en realidad que no quería hacer ese acuerdo, sin embargo se hizo igual, se firmó igual, con lo cual fue muy controvertida esta obra, porque si bien Doris Salcedo siempre había estado, digamos, del lado de la política social y defendiendo a las víctimas del sistema en general, bueno, que el gobierno le haya propuesto esta obra le hacía ruido, ¿no?
Finalmente acepta hacerla la obra, se iba a hacer también una obra en Cuba, que iba a estar en Cuba, y otra obra que iba a estar en Nueva York. Y la obra, miren, es terrible, se produce con todas las armas secuestradas a la FARC, se funden estas armas, ¿sí? 69 toneladas de armamento, de armas, que además algunas incluso estaban personalizadas, tenían los nombres de los dueños, inscripciones, dibujos, ¿no? Se funden y Doris Salcedo trabaja con un grupo de mujeres que también habían sido víctimas de la FARC, mujeres que habían sido secuestradas o que habían estado participando del movimiento, pero de manera casi esclavizada, ¿no? Y ellas son las que van modelando, van trabajando ese metal de fundición de las armas para convertirlo en este piso que ven acá abajo. Que se arma en un nuevo Museo de la Memoria que se hace en Bogotá, que también es significativo, que es en una casa que está prácticamente en ruinas, que se recicla, cerca del Archivo de la Nación. La idea de suelo, de piso, ¿no? Del lugar de que uno parte, pero pisándolo, dejándolo atrás de alguna manera, ¿no? Bueno, tiene un simbolismo enorme. En Perú se forma en el año 2000 un grupo que se llamó Colectivo Sociedad Civil, en la época que estaba Fujimori. Digo que todo se reactualiza porque siguen los Fujimori dando vueltas, gracias a Dios, ya parece que no van a seguir haciendo cosas. Y este grupo empieza a hacer unas acciones entre artistas, eran 10 artistas, que se empieza a amplificar a la población civil, digamos. La acción se llamaba Lava la Bandera, y la propuesta era ir a lavar la bandera de Perú a la plaza que estaba enfrente de la Casa de Gobierno, como si fuera acá la Plaza de Mayo, con una serie de elementos rituales, que era el jabón Bolívar, de marca Bolívar, ¿no? El agua de la plaza, y tendían las banderas en la plaza como si fuera el patio de su casa, ¿no? En doble significación, ¿no? De lavar la bandera para limpiarla de la sociedad que existía en ese momento en el gobierno, pero también por el lavado de dinero que se había hecho durante el gobierno de Fujimori con esta política neoliberal, ¿no? Bueno, en la misma época que acá fue más o menos la política de Menem, ¿no? Esta acción se extendió a otras partes del mundo, en comunidades peruanas que vivían en distintos lugares de Latinoamérica. Todos los viernes se juntaban para lavar la bandera, en Perú y en otros lugares. Así por mucho tiempo lo estuvieron haciendo, todos los viernes. Rosângela Renault es una artista brasilera que también va a trabajar con archivos de víctimas. En este caso es sobre la construcción de Brasilia. No sé si ustedes saben que Brasilia es la materialización del proyecto de ciudad utópica, ¿no? que había proyectado Le Corbusier, de la modernidad, ¿no? Esta ciudad utópica, donde se supone que es el ideal de ciudad, fue construida, por supuesto, por obreros, muchos de ellos niños, que vivieron durante toda la construcción en situaciones de vida terribles, porque alrededor de Brasilia no hay nada, o sea que tenían unos obrajes ahí donde más o menos sobrevivían, ¿no? Y muchos de ellos murieron, muchos niños. Estas fotos son del archivo de Novacap, que fue la empresa constructora que hizo Brasilia, que construyó Brasilia. Bueno, Rosângela Renault recupera estos archivos, recupera también archivos de una de las que fue la penitenciaría más grande de Brasil, en São Paulo, donde, bueno, estas fotos también son de ahí, y la historia es terrible de que los presos, en lugar de tener su nombre y apellido, tenían un apodo que les ponían de acuerdo a las cicatrices que les habían quedado del trato que tenían en la penitenciaría. Bueno, esto después se convierte en una instalación donde hay un video, donde hay un audio también, ¿no? Bueno, llegamos a la Argentina. Graciela Sacco, que bueno, falleció hace muy poquito, medio sorpresivamente, una artista rosarina, muy querida, conocida de Rosa María, creo,
del grupo que armó en su momento toda la movida de Tucumán Arde y muy activa siempre en el ámbito del arte, nacional e internacional. Bueno, ella también va a trabajar sobre el tema de las migraciones, de los excluidos, en diferentes obras. Yo acá puse unas intervenciones urbanas, que ella le llama interferencias urbanas, ¿no? Que es de una serie que se llamó Bocanadas, que hace alusión un poco a la falta de aire, a la falta de comida, ¿no? Esa boca vacía que está como en un grito. Y la construcción de la obra se hace en el espacio público, es obra de arte público, de arte urbano, ¿no? O sea que esta boca se completa con todo lo que acompaña, ¿no? De el lugar donde se emplaza la obra. En este caso está Menem, No vote promesas, en este caso hay Ayuda al suicida, ¿sí? En una especie de obra en construcción. Y estas otras que son en Europa, también son intervenciones. Ella hace una técnica de serigrafía y heliografía en objetos, muy interesante, de gran formato. Muchas veces, como en esta, toma fotos de diarios, de noticias, que después las utiliza para sus obras. Y por último, una conocida de Marcos, platense, Cristina Piffer. No sé si Marcos querés decir algo de ella. Bueno, trabaja sobre la historia argentina. Sí, artista conceptual muy grosa, trabaja con Hugo Vidal también, y una mujer muy generosa, digamos, cuando la tenés que invitar para una acción solidaria o para que venga a una charla, la verdad que siempre se suma una gran artista. Bueno, ella hace como una relectura y una resignificación de nuestra historia argentina, ¿no? Desde la época de la independencia hasta fines del siglo XIX, siglo XX, haciendo como un paralelo entre la industria o digamos, la identidad agroganadera, ¿no? De los mataderos, esta imagen del matadero, de la sangre de animales, vinculada con la sangre humana, ¿no? Derramada tanto en las guerras de la independencia como después en diferentes momentos de nuestra historia. Hace, por ejemplo, estos billetes que están impresos con sangre vacuna, que justamente el título también nos habla de este vínculo de significado. Bueno, y acá otro tiene también mucha obra interesante, pero esta es de las guerras civiles del siglo XIX, ¿no? También un libro hecho con carne vacuna. Bueno, hasta acá llegamos. La verdad es que hay mucho más para ver, pero bueno, son algunas aproximaciones, ¿no? La verdad es que me parecía interesante mostrarles cosas más inéditas o que no están tan acostumbrados a ver de lo que por ahí entendemos como arte, ¿no? Gracias, Rocío. A veces estamos con la idea del museo o de arte va, ¿no? O de esos espacios así de galerías de arte. Y hay un montón de artistas que trabajan sobre medio ambiente que estaba en la disyuntiva de mostrarles. Así que si quieren otro día nos juntamos a ver artistas. Hay, por ejemplo, chinos, asiáticos. A mí me impresiona mucho que si uno ve así cuestiones de arte, todos estamos de acuerdo en qué es lo que hay que cambiar. Capitalistas, comunistas, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, si uno ve la obra así en general de los artistas, decís, pucha, es tan claro lo que está mal y lo que habría que cambiar, ¿no? ¿Cómo se puede leer ahí un texto que no sale de manera oficial, ¿no? Claro.